¿Cuántos se gozan esta mañana con esta alabanza, glorificando y dando honra a nuestro Señor, dándole honra a Cristo? También con esta alabanza que decía, su nombre es Cristo, Rey poderoso, Rey fuerte. Y decía Pablo, es el único nombre en el que nosotros podemos ser salvos. Y el tema de este domingo es precisamente presentando un evangelio poderoso, pero de una forma simple, de una forma sencilla. Predicar el evangelio no es para agradar a los hombres. Predicar el evangelio es compartir lo que Dios hizo en nuestras vidas, lo que Dios hizo cuando nosotros le conocimos, la transformación que vino a nuestra vida, pero sobre todo la salvación que Cristo nos dio a través de su muerte. No es con palabras de hombre, sino es porque Jesús nos alcanzó y porque nos fue predicado ese evangelio, nos fueron llevadas las buenas nuevas de una manera sencilla, y fue el Espíritu Santo el que nos dio convicción de que requeríamos aceptar a ese Cristo, a ese Salvador en nuestras vidas y que era necesario. Lo esencial del evangelio es la persona de Jesucristo. Es el Mesías de Dios, que murió por cada uno de nosotros. Dice la Escritura que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. En este domingo, la prédica es que no se requiere de una maestría o de un doctorado en teología o tener grandes conocimientos para poder compartir el evangelio con otras personas, para poder compartir las buenas nuevas con los que nos rodean. Solo se requiere tu testimonio. Ese es lo único que se requiere para predicar el evangelio. El testimonio de dónde estabas, qué hacías, cómo era tu vida cuando tú conociste a Jesús, cuando Él te selló con su Espíritu Santo, y lo que es y lo que estás haciendo ahora. Muchos que yo recuerdo que han venido al Alfa y a varios eventos que hemos tenido, podíamos ver cómo venían, cuál era su vida, de los problemas que venían saliendo, de los problemas que tenían en su hogar, y ahora los ves aquí sirviendo. Vamos a orar y a poner la palabra en esta mañana en manos del Señor. Padre, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria y la alabanza. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue al oído de mis hermanos y que llegue también al corazón de ellos y que haga impacto también en su corazón, que sea una palabra que sea rema en su vida, que les cambie, que les transforme, para que ellos ahora sirvan también a la obra con amor, con fuerza, con pasión. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios nos presenta a un Cristo crucificado, pero si vemos este pasaje también nos guía a entender este acto
de la crucifixión, que es un acto trascendental para la vida de nosotros, que es un acto de amor para la salvación de la humanidad, y nos enseña a entender que no es predicar con sabiduría de hombres, no es el conocimiento que yo tenga, no es la preparación que yo tenga, si tengo un doctorado o maestría en ingeniería, en administración de empresas, o tengo un master business en cualquier actividad, si no es una sabiduría celestial por medio del Espíritu. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, vamos a iniciar en el versículo 1. Abre tu Biblia y vamos a ir leyendo y comentando cada uno de estos versículos para poder entender lo que Pablo les dice aquí a los corintios. Y dice 1 Corintios 2: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí está el apóstol Pablo diciéndoles: así que cuando fui a vosotros, con esa sencillez de corazón, como un instrumento que Dios está utilizando para traerte el Evangelio, les dice: no fui con excelencia de palabras o sabiduría humana, no fui con altivez. Y sabemos que Pablo, si él hubiese querido, podría haber utilizado todo el conocimiento que él tenía. Pablo se desarrolló con toda la ciencia y la sabiduría de lo que es los griegos. Él estuvo en Alejandría estudiando todo esto. Él también estuvo estudiando lo que es el verdadero judaísmo, el judaísmo helénico. Él era eslabón, era el enlace entre las escuelas de Atenas y las escuelas rabínicas, o sea que era una persona bastante preparada, incluso tenía ciudadanía romana. Y fue creado también en la ley hebraica en Jerusalén, aún con estos tres elementos que era la cultura griega, la política romana y la ley divina de los judíos. Pablo venía no con sabiduría humana. Él podía haber utilizado esta sabiduría para decirles: mira, la palabra dice que va a venir un Mesías, la palabra dice que hay un Salvador, la palabra dice que hay un infierno, la palabra dice que estás condenado, la palabra dice. Él podía haber utilizado todo el conocimiento que tenía para convencerlos, pero no venía con sabiduría humana para anunciar este evangelio. Venía en realidad con la sencillez del testimonio de lo que él mismo había vivido. Todos conocemos el testimonio de Pablo, un hombre que había estado persiguiendo a los cristianos, un asesino de cristianos, los entregaba a los concilios para que fueran juzgados y fueran maltratados y fueran eliminados. Él incluso fue testigo de la muerte de Esteban. Ese era el Pablo al que Jesús alcanzó en un momento y conoció a Jesús y le aceptó, y su vida se fue transformada y su vida fue cambiada totalmente. No venía en este momento a los corintios con todo ese know-how que traía, con toda esa sabiduría que traía, con todo ese conocimiento, sino venía a decirles de manera sencilla: Jesús me encontró
cuando yo andaba perdido en el mundo, Jesús me mostró su amor. Jesús me enseñó que debía aceptarle como mi Salvador y me enseñó que su muerte ahora me trae vida eterna. Así era de simple y sencillo el mensaje que estaba él compartiendo, y lo vemos aquí en 2 Corintios. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo les dice: me propuse solamente darles a conocer a Jesucristo, darles a conocer la persona del Salvador, darles a conocer a aquel que murió y fue crucificado vilmente como un criminal colgado en un madero, pero que lo hizo por amor de toda la humanidad. Y ese es el Cristo que estoy predicando, dice Pablo. Ese es el Cristo que te traigo el día de hoy. Hermanos, la esencia del Evangelio es la persona de Jesús. Su crucifixión y su resurrección son lo que constituyen la esencia del Evangelio que nosotros estamos predicando. En el versículo 3 dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Prácticamente Pablo les dice: como un simple hombre, como un simple ser humano, sin toda la jerarquía que traigo, vengo a darte el testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. Esa era la prédica que tenía el apóstol Pablo, y sabemos que era una prédica poderosa, porque él levantaba iglesias en todos los lugares a donde él iba. Y aquí en Corinto no fue la excepción. Se levantó esa iglesia. Y dice en el versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y poder. Hermano, cuando tú compartes tu testimonio a los que te rodean, simple y sencillamente tú solamente tienes que hacer eso: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado, les dijo Jesús. No les dijo: denles toda la teoría, todo el conocimiento, toda la ciencia, toda la tecnología, para que ellos sean capaces de hacer la obra y de predicar. Simple y sencillamente les dijo: vayan, compartan, porque es por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, es a quien Jesús diga, y el que acepte y el que crea es el que se va a salvar. Tú solamente, de manera sencilla, dile: ¿dónde estabas cuando Jesús te encontró? ¿Estabas delinquiendo? ¿Estabas en pecado? ¿Estabas totalmente alejado de Dios cuando Él te encontró? Diles: ¿qué hizo Jesús? Me sacó de los vicios, me sacó de las drogas, me sacó de la prostitución, me sacó de estar delinquiendo, robando, matando. De ahí me sacó Dios y me transformó. Como te dije, Pablo era asesino de cristianos, pero fue transformado. O sea, no hay pretexto para eso. Tú solamente dile: yo hacía esto, pero cuando Jesús me encontró y entendí que a través de su resurrección ahora yo tengo vida y vida eterna, he cambiado. Ya no soy el mismo.
Ya no soy igual. Ahora estoy trabajando y ahora estoy compartiendo el Evangelio. Solamente tienes que hacer ese testimonio y el Espíritu es el que tiene que trabajar en la vida de la persona a la que tú le estás dando testimonio. Y Él se va a dar cuenta por medio del Espíritu y va a aceptar que requiere también esa vida eterna a la que tú has sido llamado y que Él también tiene que ser llamado a esa vida eterna. Pablo les dice, ni mi palabra, o sea, dice Pablo, ni mi forma de hablar con excelencia, con pulcritud, con sabiduría, con conocimiento, como hablo normalmente, ni mi discurso sobre doctrinas y mi predicación y mi narración de los hechos son los que van a modificar a la gente. No fue por sabiduría humana. Dice Pablo, no estoy utilizando el conocimiento humano adquirido. Dice aquí, sino con demostración del Espíritu y el poder. Aquí vemos la persuasión es el medio que emplea el hombre para conmover a su prójimo. El medio que Dios usa es la demostración que no deja lugar a dudas a nadie. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y en Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús lo demostró, dando su vida en la cruz del Calvario por la humanidad, por cada uno de nosotros, por aquellos que quieran creer que Jesús dio su vida por nosotros. Esta demostración de fe es sincera, inspira, es poderosa, es por el Espíritu. La gente tiene que decir, anhelo tener lo que tú tienes. Anhelo tener ese Dios al que tú sirves, ese Dios al que tú amas. Hace poco nos daban un estudio sobre Ruth, cuando su suegra se quedó viuda y está con su suegra, ella y la otra nuera de Ruth, y les dice, ya no tengo hijos, regrésense, váyanse a los lugares donde estaban a seguir adorando a sus dioses. Pero Ruth dijo, no, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero servir al Dios que tú sirves, yo quiero creer en el Dios en el que tú crees. ¿Y sabes qué? Esa Ruth se fue con su suegra. Esa Ruth conoció a Boaz y se casó con él. Y sabes que Boaz es parte de la genealogía de Jesús. Eso es lo que hace el creer también en el Evangelio. Pablo, con demostración del Espíritu y de poder, demostraba no con palabras de hombres, sino con su vida tocada por Jesús y transformada, predicando no solo en Corinto, como les digo, sino a los tesalonicenses, en Atenas, en Roma, en Éfeso. Estuvo levantando iglesias y predicando en sus viajes misioneros. Este sencillo poder que tenía Pablo le acompañaba ahora para poder llevar el Evangelio de una manera poderosa y sencilla y manifestar el cambio que él tuvo en él. Vamos a ver qué dice en el siguiente versículo, en el 5.
donde realmente Pablo está resumiendo que el evangelio debe ser sencillo y todo aquel que cree en Jesús puede llevar las buenas nuevas por la fe que profesamos. Y dice el versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Es por fe. La gracia que recibiste de la salvación es por fe. No está fundada en la sabiduría humana, no está fundada en el conocimiento humano, está fundada en la persona de Cristo, en su crucifixión y su resurrección. Y todo aquel que en él cree será salvo. El apóstol Pablo compartió su experiencia y la doctrina, y lo que él sabía lo enseñaba a los demás. Vamos a verlo aquí también en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos, si retienen las palabras que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Tenemos también que retener la palabra que nos fue enseñada. Si de verdad nosotros aceptamos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ahora nosotros tenemos que desear también compartirlo. Y ahora sí también buscar y empezar a aprender y a prepararnos, porque todos los que se convierten son bebés en el evangelio, son nuevos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados también para darles todos los fundamentos de la palabra a cada uno de ellos, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú recibiste este evangelio, si tú aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, eres administrador, eres portador de este evangelio, de llevar las buenas nuevas, así como Pablo compartía, nosotros compartir sencillamente nuestro testimonio. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? ¿Cómo nos transformó el Señor? ¿Qué cambio hubo en cada uno de nosotros? Todos nosotros tuvimos una transformación antes de conocer al Señor. ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? Antes de conocer al Señor, yo también andaba en el mundo, haciendo lo que el mundo hace. Y no me importaba si ofendía a las personas o las agredía o hiciera lo que hiciera, porque andaba en el mundo. Y había un velo, como decía Pablo hace rato, que se ha quitado ese velo. Prácticamente cuando Jesús murió, dice, el velo se rasgó y ahora nosotros tenemos entrada a ese lugar santísimo. Entonces cuando cruzas ese lugar ya no quieres volver atrás. Ahora tienes que ser diferente. Ahora te tienes que interesar por los demás. Ahora tienes que ver porque este evangelio también lo reciban más personas y vengan a salvación. Tenemos que ver también por los que nos rodean. Tenemos que prepararnos para ir por ellos. Tenemos que ir por más personas para que reciban este evangelio. Aquellos que comparten el evangelio son los que fueron transformados
por Cristo. Has sido transformado por Cristo. Comparte de manera sencilla ese testimonio. Yo me sorprendo, les digo, de cómo venía la gente en el Alfa y ahora los ves sirviendo. Y he visto a varios hermanos que incluso todavía estando en el Alfa querían ya traer a más gente al Alfa. Y tú los ves terminando, vino su familia, trajeron a sus papás, trajeron a sus hermanos, trajeron a todos porque fueron tocados, porque fueron transformados. Y personas que recién se convirtieron, que no tuvieron que utilizar nada más que decirles: el Señor me cambió. Dios me alcanzó en ese lugar y ahora soy diferente. A lo mejor andaba metido en brujería, a lo mejor andaba metido en santería, en cosas diferentes, pero ahora sirvo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sirvo a Cristo. Hermano, predicar el Evangelio es hacerlo de esa manera sencilla. El Evangelio es respaldado por Dios, no por el conocimiento humano. Y la salvación que recibimos es llevar la palabra de verdad, llevar la palabra de salvación a aquellos que nos rodean. Nuestra actitud, nuestra vida tiene que reflejar el amor de Dios en nosotros. Si de verdad amamos a Dios, debemos sentir amor por los que nos rodean. Debemos sentir amor por ellos y dolernos por ellos. Pablo y Silas lo reflejaban aquí con los tesalonicenses. Y vamos a leer el versículo, primero los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 8. Dice: más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Venimos a compartir el Evangelio, y no solamente de palabra. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solamente el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados por nosotros. Su vida, la vida de Pablo, la vida de Silas, reflejaban ese amor de Cristo en sus vidas, ese cambio que ellos tuvieron. Recién se convirtió Pablo cuando le dicen a Ananías: ve y tú, hay un hombre que ha recibido esto, se quedó ciego, y dice: no, yo sé quién es. Él te persigue a los que creen en ti. ¿Cómo voy a ir? Y le dice Dios, le dice: ve, porque es instrumento que voy a utilizar para los gentiles. Y él obedeció, y vemos esa transformación que tuvieron, y aquí la refleja Pablo, esa transformación. Estás siendo totalmente diferente a lo que eras. La gente puede notar ese cambio en tu vida, de cómo eras antes de conocer a Jesús y de cómo eres ahora que conoces a Jesús. Nosotros tenemos que tener esa actitud de amor para con los demás. No pueden decir: pues este tomaba antes de convertirse y ahorita pues sigue tomando, pues ¿dónde está el cambio, no? Incluso aunque te guste algo que no es malo y lo haces delante de aquellos que tienen conflictos, dice Pablo, por amor a ellos no hay que hacerlo. Por amor a ellos, para no ser tropiezo en su camino hacia la salvación. Quiero compartirles por último algo que ya hemos estado compartiendo también aquí en Camino de Vida, y son herramientas para que tú puedas compartir ese Evangelio de manera sencilla. Te voy a dar 3 puntos claves para que tú puedas
compartir este evangelio. Punto número 1, en primer lugar, todos tenemos el compromiso de compartir, como Pablo, la salvación que recibimos. Ya dice Mateo, vayan pues, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y este es la gran comisión que Jesús nos dio a aquellos que hemos creído en nuestra salvación, aquellos que hemos creído en la resurrección de Jesús, aquellos que hemos creído en Jesús. Tenemos que hacer discípulos. Es un mandato que Jesús nos dio, entonces hagámoslo. Como les digo, no necesitas grandes argumentos para poder dar el evangelio, solamente tu testimonio. Punto número 2 es orar por la salvación de quienes nos rodean y verlos con los ojos de Jesús. Mateo 9:35, Jesús dice, recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Tenemos que estar intercediendo y orando por los demás, tenemos que estar trabajando por los demás, como lo hacían Pablo y Silas, y tenemos que orar también por ellos. ¿Estás orando por la salvación de tus amigos, de tus compañeros, de tus familiares, de todos los que te rodean? Es triste ver cómo las reuniones de oración, son pocas las personas que vienen y son pocas las que son fieles cuando se hace un llamado a decir, vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo por las diferentes necesidades. Aquí los sábados estamos orando, intercediendo de 8 a 9 por diferentes peticiones, por diferentes ministerios, por diferentes necesidades. Yo les invito a que se unan a esa oración. Todos los que venimos participamos también en esa reunión de oración. Todos oramos y todos intercedemos. Y esto también lo digo a los líderes, porque solamente algunos vienen cuando les toca a su ministerio. Es el día que vienen a la oración y al siguiente que ya no les toca a su ministerio, pues ya no están en la oración. Y son pocos los que tú ves que son los de sábado, estar orando, intercediendo. Tenemos que orar, tenemos que interceder por la salvación de los que nos rodean. Ven a orar, estamos orando también por hermanos que han tenido enfermedades, por situaciones económicas, estamos orando por las peticiones que nuestros hermanos están poniendo en el buzón de oración. Te invitamos a que vengas. Punto número 3. Hay que tener valor para reflejar que Cristo ya está en nosotros. No tener temor de decir que soy cristiano. Hay personas que entran a un trabajo, están ahí no sé cuántos años y hasta el 7º, 8º año se identifican que ambos son cristianos desde hace muchos años. ¿Por qué no decir desde el principio, yo soy cristiano? Sí, vamos a recibir burlas porque por experiencia se los digo. A ti que Dios te oye, a ver, tú que dices que Dios está, a ver, pero sin embargo hay que estar firme ahí. Y solamente así es como vamos a ganar a la gente con nuestra vida, reflejando ese testimonio de que Cristo ahora vive en nosotros, que fuimos sellados con su Espíritu Santo. Tenemos que ser ejemplo
para los demás. Mateo capítulo 7, vamos a leer del versículo 17 al 20. Dice que todo árbol bueno da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Se refleja lo que somos. Y al final también Dios va a saber si nosotros reflejamos o no reflejamos que teníamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que teníamos el Espíritu Santo en nuestro corazón, que lo reflejamos al mundo, que fuimos la luz hacia afuera, que fuimos la sal al mundo y que el mundo está siendo transformado también por el Evangelio y por el testimonio que estamos dando. Te digo, simplemente a ti te corresponde dar tu testimonio y el Espíritu de Dios va a transformar a los que crean. A nosotros nos corresponde solamente dar ese testimonio. No es obligarlos a que acepten al Señor y si no, te vas a morir. Es dar tu testimonio. Y el Espíritu deja que trabaje en la vida de esas personas. Conclusión, debemos predicar con valor, con amor, con humildad, con denuedo el Evangelio para la gloria de Dios, predicando con sencillez, no con argumentos humanos, sino predicando con nuestro testimonio a Jesús, predicando que Jesús dio su vida por nosotros. Da tu testimonio. Esa es una actividad de toda la iglesia. Voy a pedir al grupo de alabanza si nos acompaña y voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar.